Bueno, el tema de hoy vamos a empezar con aparato digestivo, con abdomen, y vamos a hablar de lo que es anamnesis, de los síntomas o las consultas más frecuentes que pueden tener los pacientes referidos al abdomen. La primera es la pirosis, que es una sensación de dolor o de quemazón retroesternal por atrás del esternón, ascendente, o sea que va del epigastrio hacia la boca, que generalmente es por reflujo gastroesofágico. El jugo gástrico ácido del estómago pasa hacia el esófago y produce esta sensación, y es por incompetencia del esfínter esofágico inferior, muchas veces asociado a una hernia de hiatus. También muchas veces este reflujo puede manifestarse a través de una tos crónica, sobre todo nocturna, debido al reflujo. Generalmente el reflujo puede aumentar en el postprandial, al toser, con el consumo de alcohol o con el consumo de tabaco. Y puede producir esofagitis, o sea, inflamación de la mucosa esofágica, el esófago de Barrett en el tercio inferior, que es un espreneoplásico, o inclusive el cáncer de esófago. El segundo tema de consulta de los pacientes puede ser la regurgitación. Este es un reflujo espontáneo de la comida hacia la boca. Puede ser comida sin digerir o digerida. Si es sin digerir, muchas veces el problema está en el esófago, donde hay una obstrucción esofágica o una acalasia. O puede ser digerida, que viene desde el estómago, que son las mismas causas que producen la pirosis que hablamos en el primer término. Otro de los síntomas es la disfagia, que es la dificultad del pasaje de alimentos por el esófago. Generalmente es indolora y puede ser funcional u orgánica. Cuando es funcional, generalmente es brusca, es inicialmente a los líquidos, o más frecuentemente a los líquidos. Puede ser intermitente, o sea que no se dé todos los días, y se puede dar por patología en el tercio inferior del esófago, como en la miastenia gravis, en la dermatomiositis o alteración del sistema nervioso central. Y también se puede ver en la acalasia. Cuando es orgánica, puede ser por cuerpo extraño, puede ser por una estenosis, por ejemplo por ingesta de cáustico que produzca una estenosis cicatrizal del esófago, o por carcinoma de esófago, o por compresión extrínseca, algo que comprime por fuera del esófago. Generalmente esto es progresivo, primero se va a ver para los sólidos, y aumenta paulatinamente con el tiempo, y luego para los líquidos. El cuarto punto es el dolor que pueden consultar, es por dolor referido al aparato digestivo. Uno es el dolor retroesternal, que es como en corbata, que puede ser por espasmo del esófago, por esofagitis, también por acalasia. El otro tipo de dolor es la epigastralgia, el dolor en el epigastrio, que puede ser por úlcera péptica gastroduodenal, que tiene algunas características, como por ejemplo disminuir por la ingesta, aumentar en el ayuno o con el consumo de alcohol o tabaco. A veces tiene un ciclo anual que aumenta en otoño y primavera. Otra causa de dolor epigástrico puede ser la litiasis biliar, que se va a acompañar de náuseas y vómitos. Otra de las causas es la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda se puede deber o a litiasis vesicular, que se enclava en la desembocadura del Wilson. Hay una pancreatitis aguda alcohólica también, y también una pancreatitis por hipertrigliceridemia, un aumento muy exagerado
de los triglicéridos en sangre. Generalmente esta pancreatitis da dolor epigástrico que se va a irradiar en cinturón o hacia la región posterior del abdomen. Otra causa de epigastralgia puede ser debida a patología del colon, como por ejemplo por espasmo del colon, como en el colon irritable, o por alguna lesión orgánica como la neoplasia del colon, en este caso sería del colon transverso. Otra causa es la apendicitis. La apendicitis, si bien el dolor típico es en la fosa ilíaca derecha, muchas veces cuando empieza con un dolor epigástrico y luego se irradia, y luego se manifiesta en la fosa ilíaca derecha. También la hepatomegalia dolorosa puede dar dolor epigástrico. Acuérdense que el hígado, la gran parte lo ocupa en el hipocondrio derecho, pero una parte también está en el epigastrio. Tercero, tenemos el dolor en el hipocondrio derecho, y ahí podemos tener dolor que se debe a la vía biliar, como en la colecistitis, cuando generalmente se produce cuando se enclava un cálculo que está en la vesícula, se clava en el cístico. Va a dar un dolor de tipo cólico intenso en el hipocondrio derecho. Se acompaña muchas veces de náuseas y vómitos, y si este cálculo trasciende al cístico y llega al colédoco, puede acompañarse de ictericia, de coluria y de acolia. O sea, el paciente va a estar ictérico, la materia fecal descolorida, acolia, y va a tener una orina oscura como la Coca-Cola, que es lo que se denomina coluria. Otras causas de dolor en el hipocondrio derecho son hepáticas. Generalmente la hepatomegalia congestiva puede dar dolor, es un dolor continuo, no muy intenso, aumenta cuando palpamos el hígado, es un hígado liso, con un borde de romo, y se puede ver en las causas que aumentan la presión venosa previa al corazón derecho, como es la insuficiencia cardíaca derecha, la obstrucción de la vena cava inferior o obstrucción de las venas suprahepáticas. También un absceso hepático importante puede llegar a dar dolor, aparte del hígado congestivo, dolor en el hipocondrio derecho. Otra causa de dolor en el hipocondrio derecho es si hay una afectación del ángulo hepático del colon, generalmente por una alteración orgánica, como un carcinoma de colon, que va a ser un dolor de tipo cólico con obstrucción intestinal. Otra de las causas de dolor abdominal están en el hipocondrio izquierdo, que puede ser por patología del ángulo esplénico del colon, como la neoplasia de colon, o también por patología del vaso, cuando se producen esplenomegalias, o sea, agrandamiento del vaso por cualquier motivo, o abscesos del vaso, que no es frecuente, pero también puede dar dolor. Otro lugar donde podemos tener dolor en el abdomen es en el flanco derecho o flanco izquierdo. Generalmente ahí va a haber patología, ya sea del colon ascendente, patología orgánica, ¿no? Neoplasia, o del colon descendente de acuerdo a cada flanco, y si no, también puede ser por patología renal. Si bien la patología renal da el dolor lumbar, más que nada, también puede manifestarse por dolor en ambos flancos, de acuerdo a que sea el afectado el riñón derecho o el izquierdo. Si vamos a la zona umbilical, podemos tener dolor de causas pancreáticas, como en la pancreatitis, que podría ser epigástrica, como dijimos hoy, pero también en la región umbilical, o por cáncer de páncreas. También puede ser por patología del colon transverso, ya sea por carcinoma de colon o por bridas, por obstrucción del colon. Las bridas son procesos cicatrizales que se producen en el peritoneo y que pueden obstruir parte del intestino. También la aorta abdominal, por una rotura de aorta abdominal podemos tener un dolor en la región umbilical,
y también por patología del intestino delgado, como es la torsión de intestino, la presencia de bridas también en el intestino delgado o de alguna hernia atascada. Otra región que podemos tener dolor es en la fosa ilíaca derecha. Ahí podemos diferenciar tres patologías. Una es la apendicular, o sea, la apendicitis, que como dijimos a veces empieza con un dolor en epigastro y luego se manifiesta en la fosa ilíaca derecha, que es lo común. También por patología de ovario, como la torsión de ovario o la rotura de un quiste de ovario, pueden dar dolor en fosa ilíaca derecha, o por patología de la trompa de falopio, como es en un embarazo ectópico o en lo que se denomina salpingitis, una infección de la trompa de falopio. El dolor en la fosa ilíaca izquierda también puede corresponder lo mismo al ovario, a la torsión o a la rotura de quiste de ovario, o por patología de la trompa, salpingitis o embarazo ectópico, o por patología del colon sigmoideo, como es en procesos orgánicos como el cáncer de colon sigmoide o la diverticulitis. Si nos vamos al hipogastro que nos queda, podemos tener dolor debido a patología en la vejiga, cuando hay una obstrucción uretral, por ejemplo, lo más común es por el adenoma de próstata, y hay una retención de orina en la vejiga, el paciente no puede orinar, esta vejiga se agranda y produce dolor, o por un cálculo enclavado en la desembocadura del uréter, entre el uréter y la vejiga, o por patología uterina también puede haber dolor en hipogastro. Después podemos tener un dolor generalizado en abdomen, como en las peritonitis generalizadas. Es un dolor muy intenso en todo el abdomen. Después vamos a ver en palpación y auscultación qué características tiene. Puede ser por perforación intestinal. Cuando hay perforación intestinal va a haber escape de aire a la cavidad peritoneal y vamos a encontrar en la zona del hígado que en vez de ser mate va a ser timpánico por la presencia de aire. O también puede haber dolor generalizado cuando hay una hemorragia, como la rotura de un embarazo ectópico o la rotura de aorta, donde vamos a tener un paciente con dolor abdominal generalizado y signos de anemia, como hipotensión, palidez de conjuntivas, piel y mucosas. Bien, otros síntomas después del dolor abdominal son las náuseas y los vómitos. El vómito es la expulsión rápida del contenido gástrico por la boca, y la náusea es la sensación desagradable que precede al vómito. Generalmente se acompaña de otros síntomas vagales, como es la salivación abundante, la sudoración, taquicardia, descenso de la presión arterial, hipotensión y palidez. El material del vómito puede ser de diversos tipos. Los más comunes son que sean alimentos de variada evolución. Eso se ve en el síndrome pilórico, es cuando hay una obstrucción al nivel del píloro y el alimento queda muchas horas en el estómago y luego es vomitado. Y la segunda posibilidad es que el material del vómito sea sangre. En ese caso se denomina hematemesis, que es una hemorragia digestiva alta. Y todas las causas están por encima del ángulo de Treitz. Por ejemplo, esofagitis sangrante, el cáncer de esófago, el síndrome de Mallory-Weiss, que es el síndrome de Mallory-Weiss es por un vómito importante y con rotura de la mucosa esofágica. Puede ser por rotura de varices esofágicas, también las gastritis o la úlcera péptica o el cáncer de estómago pueden producir sangrado y un vómito sanguinolento que se denomina hematemesis. También hay
vómitos que no tienen origen digestivo, que si no son por reflejo, como puede ocurrir en la acidosis metabólica, también en la uremia, en los pacientes con insuficiencia renal crónica con aumento de la urea, también en el cólico renal, por reflejo se pueden producir vómitos, en la hipertensión endocraniana, por un tumor o cualquier causa o una hemorragia que produzca aumento de la presión endocraniana, y también en las meningitis puede haber vómitos que son reflejo y no por patología digestiva. Pasamos a otro de los síntomas de consulta, que es la diarrea. Es el aumento de la frecuencia, del peso y disminución de la consistencia de la materia fecal en relación con las previas del individuo. Normalmente se considera que el peso normal diario de la materia fecal es entre 100 y 200 gramos. En el caso de la diarrea va a estar aumentado, al igual que la frecuencia de deposiciones, y con disminución de las consistencias, con materia fecal más líquida. Las características de las heces pueden ser líquidas de color normal, a veces son sanguinolentas, puede ser con presencia de moco, con presencia de pus o con presencia de grasa. La diarrea aguda generalmente se denomina así, la que tiene menos de 2 semanas de evolución, y las causas pueden ser infecciosas o secretorias y por toxinas. Las infecciosas tenemos bacterianas, producidas por la salmonella, la shigella, Escherichia coli, Campylobacter, Yersinia, Clostridium. Pueden ser por parásitos como la entoameba histolítica, la giardia, o por virus como el rotavirus. Estas son infecciosas porque producen invasión de la mucosa como productora de la diarrea. Las que son por secretorias y por toxinas también son producidas por gérmenes, pero en este caso intervienen no la invasión, sino las toxinas producidas por los gérmenes. Y estos pueden ser por el Staphylococcus aureus, el botulismo, la Escherichia coli enterotoxínica, la salmonella y la shigella también lo pueden producir, el Vibrio cholerae, el Vibrio cholerae, que produce el cólera, que tiene la característica de que la diarrea es como un agua de arroz. El 99% de estas diarreas agudas son autolimitadas y no son graves, dependiendo del huésped. O sea, si es un huésped inmunodeprimido, puede ser que sí sean no autolimitadas y severas. Pero en un huésped no inmunodeprimido, generalmente se autolimitan. Bien. Después tenemos las diarreas crónicas con mayor duración, y podemos dividirlas que son de carácter orgánico o funcional. Van a tener características en general diferentes. Las orgánicas son con un volumen grande de deposición, generalmente las funcionales son pequeñas deposiciones. En las orgánicas puede haber sangre, en las funcionales nunca hay sangre. En las orgánicas el horario de la deposición puede ser cualquiera, en cambio en las funcionales nunca ocurren de noche, siempre son diarias. En las orgánicas el paciente va a perder peso, en cambio en las funcionales no hay pérdida de peso, y el dolor es similar en ambas. Ahí no lo podemos diferenciar si son orgánicas o funcionales. Las causas, vamos a ver, de las funcionales generalmente lo más común es lo que se denomina intestino irritable o colon irritable, que es una diarrea que muchas veces se acompaña de dolor de tipo cólico, que tiene periodos en el año del paciente, no sigue un patrón, y muchas veces está relacionado con el estrés, y muchas veces se ven ciertas personalidades en particular. En cuanto a las orgánicas, las causas pueden ser los síndromes de mala absorción, pueden ser las enfermedades inflamatorias del intestino, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, pueden ser las neoplasias, sobre todo de colon,
Pueden ser de causas hormonal, como en el Zollinger-Ellison, donde es por una hiperproducción de gastrina. Hay causas metabólicas, como en el hipertiroidismo, donde hay un aumento del tránsito, o en la diabetes, que también puede haber una neuropatía que afecta al sector intestinal y produce diarreas crónicas. Y a veces puede ser medicamentosa, como en pacientes que hacen abuso de laxante, o en el tratamiento de la diabetes, una de las drogas más empleadas es la metformina, que en algún pequeño porcentaje de pacientes produce diarreas y que obliga a suspender el tratamiento con esa droga. Bien, y por último, uno de los síntomas también de consulta del paciente en relación al aparato digestivo es la constipación. Generalmente se define cuando hay menos de 3 deposiciones por semana. Puede ser de inicio reciente la constipación, generalmente hay que pensar en algo orgánico como el cáncer de colon, o puede ser habitual, o sea que ya hace muchos meses o años que el paciente lo viene arrastrando esta constipación. Esto puede ser por estrés, a veces por falta de tiempo, por la vida que lleva el paciente y no se hace el tiempo para tratar de tener una deposición normal. A veces hay alteraciones en el reflejo defecatorio también. Y acá es importante realizar dentro del examen físico el tacto rectal, porque muchas veces puede deberse a un bolo fecal que está en la ampolla del recto, o por neoplasia del recto, que también lo vamos a ver en el tacto rectal. Si no, generalmente este tipo de constipaciones terminan en un estudio que es la fibrocolonocopía. Bueno, hasta acá vimos entonces los síntomas más comunes por los que puede consultar un paciente.